¿Imaginas cómo sería recibir un seguimiento médico gracias al análisis de datos? Un seguimiento médico que acelerase el diagnóstico, nos acompañase a hacer un tratamiento más personalizado e incluso a manejar mejor las patologías. Esto es capaz de hacerlo la supercomputación, es capaz de hacerlo en análisis de datos y es una realidad que cada vez está más implantada en nuestro sistema sanitario. Algunos de vosotros pensaréis que la supercomputación es cuestión de ciencia ficción y que el análisis de datos es cuestión del futuro, pero cada vez más el análisis de datos forma parte de nuestro día a día y de la realidad del sistema sanitario. Hoy vamos a hablar de cómo los datos y la revolución de los datos va a poder transformar de manera progresiva el sistema sanitario. Y para ello tenemos un invitado de bandera, el profesor Alfonso Valencia. Profesor Alfonso Valencia, profesor ICREA, director del Centro Nacional de Bioinformática y el director también del Departamento de Ciencias de la Vida del Supercomputing Center en Barcelona. Casa del Mare Nostrum 5, uno de los ordenadores más potentes del mundo, uno de los supercomputadores más potentes. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros hoy y bienvenido a El Catalizador. Muchas gracias a vosotros. Alfonso, una de las cosas que nos interesaría mucho entender es cómo ves tú el mundo de la ciencia de datos, del análisis de grandes volúmenes de datos en salud. ¿Y cómo crees que ahora mismo estamos en cuanto a esa capacidad de analizar grandes datos? ¿Cómo estamos? Bueno, es digamos una realidad nueva y sorprendente. De pronto la biología, la biomedicina, los datos en medicina se han convertido en una de las grandes cantidades de datos comparables a todo esto que vemos de los vídeos y este tipo de datos que invaden Internet, ¿no? Por tanto, las ciencias de la vida, la medicina, la biomedicina, ocupan ahora un lugar importante en la cantidad de datos en la que disponemos en general. Datos que a su vez son mucho más complejos que otro tipo de datos que tenemos alrededor, porque son datos que vienen de muchos sitios distintos, son heterogéneos, hablamos de datos que están almacenados en nuestras historias clínicas, de datos en las imágenes médicas, de los datos de genomas. Cada uno de ellos es muy complejo, en tecnologías que evolucionan muy rápidamente, se acumulan muy rápidamente. Todos ellos en conjunto son muy complejos y muy grandes. O sea que esa densidad de datos, esa cantidad de datos que hay en el sector salud es muy grande en comparación con otros. Empieza a ser preocupantemente grande. Preocupantemente grande. O entusiasmantemente grande. Seguro. Y una cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, y que probablemente nuestra audiencia no conoce, es que las imágenes médicas son un dato y que las historias clínicas que nuestros profesionales sanitarios escriben sobre nosotros cuando vamos al médico o nos visita una enfermera también son datos clínicos. ¿De qué datos estamos hablando? ¿De qué datos disponéis para hacer este tipo de análisis científicos y de análisis que aporten luz al mundo de la salud? Claro, en principio deberíamos disponer de todos los informes clínicos que se han hecho en todos los pacientes en el mundo para poder analizarlos y progresar sobre ellos, o todas las imágenes que se han en todos los servicios de radiología en el mundo, o de todos los genomas que se han secuenciado. Desgraciadamente esta información sabemos que está muy fragmentada, cada hospital tiene los suyos y es difícil acceder a ellos. Por tanto, tenemos un problema doble, tenemos grandes cantidades de datos. Por dar una cifra que pueda ser significativa en este caso, de los genomas secuenciados de humanos, que son de interés médico, almacenamos 8 petabytes de datos en el Barcelona Supercomputing Center. Esto es una cantidad, es la mayor base de datos que almacenamos en el Supercomputing Center, por dar una idea. Hasta este punto. Y todos son datos y todos los estamos utilizando. Es decir, un profesional va a utilizar los datos de imagen para hacer un diagnóstico. La cuestión es si podemos usar no solo unos pocos de datos, sino usar las grandes cantidades de datos, de modo que realmente extraigamos más y mejor información. ¿Y qué podemos hacer con estos datos? ¿Algún ejemplo que nos puedas traer a la mesa de proyectos o análisis que realmente impacten o mejoren la vida de los pacientes? Podemos tomar ejemplos a dos niveles, ¿no? Podemos pensar en enfermedades raras. Para progresar una enfermedad rara, que por definición va afortunadamente a afectar a solo un pequeño número de personas, necesitamos coleccionar pacientes para poder hacer análisis de todos los posibles y pueden estar muy distribuidos en el mundo. Por tanto, un problema de heterogeneidad y dispersión de los datos. Podemos hacer progreso en el diagnóstico de una enfermedad rara en los niños si somos capaces de tener suficientes pacientes, para lo cual tenemos que ser capaces de encontrarlos en el mundo. El progreso que se ha hecho en diagnóstico de enfermedades raras con base genética viene de ser capaz de crear estas colecciones de pacientes distribuidos.
En el otro extremo tenemos los problemas, los proyectos de cáncer, las grandes iniciativas. Ahora mismo casi todo lo que sabemos sobre genómica del cáncer, los diagnósticos que se van a hacer, este tratamiento es adecuado para estas mutaciones o no es adecuado para estas mutaciones, viene de grandes estudios con miles de pacientes que se han coleccionado en distintos hospitales y hemos sido capaces de poner juntos. Cuando ahora alguien va a ser diagnosticado en un hospital porque tal mutación indica que tiene mejor o peor respuesta a un determinado fármaco, va a venir de estos grandes estudios hechos con miles de pacientes coleccionados alrededor del mundo. Qué paradoja y qué bonito ver también, de una manera o de otra nos estás diciendo que esa medicina personalizada a través del dato necesita de grandes cantidades de datos y de esa participación colectiva, de esa capacidad de tener grandes bases de datos para ser capaces de mejorar ese diagnóstico personalizado o ese tratamiento personalizado. ¿Cómo ves que la sociedad entiende o evoluciona con respecto a este manejo de los datos para aportar valor al sistema sanitario? Cuando hablas con pacientes, hablas con asociaciones de pacientes, por lo que nos explicas, y con estos investigadores, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay predisposición a que cada vez más utilicemos los datos para mejorar el sistema sanitario? Yo creo que desde el punto de vista de los pacientes, y como tú dices, hablando con pacientes o con asociaciones de pacientes, su predisposición es la mejor posible. Ellos necesitan un remedio para ellos o para otros pacientes en el futuro y ven claro que la ciencia es lo que está solucionando su problema o lo que puede solucionar su problema y por tanto necesita esos datos. No creo que haya una resistencia en absoluto, al revés, por parte de los pacientes. Obviamente en unas condiciones en las que sepan que se va a usar para unos estudios éticamente adecuados, en unas condiciones controladas y seguras. No sé, quizá el problema no está desde un punto de vista en los pacientes, que van a ser positivos y van a ser cooperativos y colaboradores, sino en toda la cadena intermedia que custodia estos datos, que tiene distintas resistencias por razones sociológicas, por razones históricas o por razones económicas, que son los que ahora mismo están poniendo más trabas al uso de los datos médicos para el progreso de todos, para el progreso científico y para el progreso en salud. Y cuando hablamos de progreso en salud y el progreso científico con datos, nos has puesto algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a diagnosticar enfermedades raras que son de difícil diagnóstico, de cómo podemos personalizar a través del diagnóstico específico, incluso molecular, algunas patologías y tratarlas. Esto en cáncer es una cosa muy frecuente, ¿no? Es cada vez más frecuente que utilicemos este tipo de tecnologías. ¿Cómo ves que está el mundo de la supercomputación, la inteligencia artificial en otros sectores en comparación con el sector de la salud? ¿Está más avanzado? ¿Es igual? ¿Cómo nos ves como sector con respecto a otros sectores? En el Supercomputing Center tenéis, ¿no?, varias verticales, trabajáis en diferentes, y tú como director de Ciencias de la Vida, ¿cómo ves el mundo de la salud con respecto a otros mundos? Sí, quizá nosotros somos los últimos en llegar. Las áreas de ingeniería o de física han tradicionalmente usado estos recursos de supercomputación. Los grandes aceleradores de partículas obviamente usan recursos de supercomputación todo el tiempo. Los grandes cálculos sobre la atmósfera usan recursos de supercomputación. La biología es el último en llegar, pero llegamos con muy buena aceptación, porque obviamente es muy aceptable desde el punto de vista de los recursos poderlos dedicar a un tema de salud, y con muchas nuevas ideas y nuevas formas de verlo. Por tanto, nuestra aceptación es buena, hay que adaptar los sistemas para poderlos usar en este área de la vida, pero por otra parte es algo inevitable. Con la cantidad de información que manejamos, con los problemas tan complejos a los que nos enfrentamos, porque los problemas en biología, en medicina son altamente complejos, no hay otra solución que usar grandes recursos computacionales. Y con el gran valor que pueden aportar además esos datos para transformar un sistema sanitario que lo necesita, que afronta retos, que afronta el reto de la cronicidad, el reto del envejecimiento, y que los profesionales sanitarios realmente necesitan, ¿no?, esa ayuda y esa capacidad que tengamos de ponerles herramientas a su disposición. Esto lo hemos estado hablando en el catalizador, pero una cosa que no hemos hablado y que estoy seguro de que nuestra audiencia no me perdonaría si se me olvida es de tener aquí al profesor Alfonso Valencia y que nos explique qué es supercomputación. ¿Qué significa supercomputación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, supercomputación es tener supercomputadores, obviamente, un superordenador. Superordenadores, ¿no? Un superordenador es esencialmente como cualquiera de los ordenadores que tenemos en casa, solo que
mucho más grande, es decir, que puede albergar una memoria mucho más grande. Podemos poner toda esta cantidad de datos dentro de un cálculo y va a hacer ese cálculo de un modo mucho más rápido porque son como muchos ordenadores íntimamente conectados, de modo que el trabajo que hace uno hace una pequeña parte del trabajo y se lo pasa a otro. La ventaja de la supercomputación es poder trabajar en paralelo. Una tarea que hecha secuencialmente, una tras otro, como podría hacer nuestro ordenador, podría durar miles de años o centenares de años. Ahora mismo, si la haces en paralelo con centenares o miles de unidades, puedes hacerla centenares o miles de veces más rápido. Entonces, Alfonso, me estás diciendo, imagínate, perdona que te pregunte, para que nuestra audiencia de catalizadores, de innovadores que están en casa lo entienda. Si ahora tenemos una base de datos enorme, con muchos pacientes, ¿no?, que realmente tenemos esa información anonimizada, bien regulada, tratado de manera ética, y necesitamos extraer de ahí una conclusión para acelerar el diagnóstico de una patología que habitualmente tardamos entre 3 y 5 años en diagnosticar y que gracias a un algoritmo podríamos intentar identificar 5 años antes, con el impacto que puede tener eso para la población. Si estos datos los metemos en un ordenador de los que tenemos todos nosotros en casa, podríamos estar allí esperando que nos diera la respuesta al ordenador años, ¿no? Bueno, esa sería una posible forma de verlo y es acertada. Es decir, no sé, volvemos a hablar de enfermedades raras. Tenemos un grupo de pacientes que es pequeño por definición, no podemos sacar grandes conclusiones porque es pequeño. ¿Qué hacemos? Lo embebemos en todos los otros muchos datos que tenemos para encontrar conexiones entre esos datos que no encontraríamos. Vale. Ahora, a medida que lo embebemos en una cantidad de datos más grande, empezamos a crear una red muy compleja de interacciones. Analizar esa red compleja de interacciones en un ordenador pequeño llevaría mucho tiempo. En un ordenador mucho más grande, como puede ser Maelstrom 5, que es muchísimo más grande, nos puede llevar un tiempo mucho más pequeño. Si esto lo traducimos en tiempo de diagnóstico, obviamente tiene una importancia. En tiempo de investigación tiene una importancia, en tiempo de diagnóstico puede tenerla también. O sea que podemos acelerar la investigación gracias a una supercomputación más rápida. Preguntas que lanzábamos a una base de datos y que tardábamos horas o días en saber, ahora tardáis ¿cuánto? ¿Segundos? ¿Minutos? Claro, el problema de buscar una base de datos puede ser un problema que podemos resolver, no puede ser no tan complejo, porque bueno, una base de datos que esté bien organizada al fin y al cabo no va a ser tan complejo, pero cuando esa base de datos empieza a comprender un montón de otras bases de datos conectadas, las búsquedas se pueden volver mucho más complejas y pueden llevar mucho más tiempo, necesitas otro tipo de algoritmos, otro tipo de computación y otro tipo de algoritmos. La complejidad de un sistema biológico, una enfermedad, un tumor creciendo, un niño con una enfermedad rara, es tremenda, porque tenemos desde el problema molecular, el problema genómico, el problema celular, el problema de los tejidos, el problema del ambiente, todos ellos influyen en la enfermedad. Por tanto, ante un problema tan complejo, de tantos datos interrelacionados, hay que pensar de formas nuevas. Las formas nuevas son algoritmos nuevos, computación nueva. Computación nueva que mezcla varias bases de datos y que te voy a preguntar sobre esto, porque cada vez más estamos empezando a escuchar, los que estamos un poquito más metidos en este mundo, el análisis de datos multimodal, ¿no? Cómo somos capaces de relacionar bases de datos distintas para ser capaces de extraer conclusiones que no habíamos sido capaces de extraer. Y yo quería que profundizases un poco en esto y que nos explicases qué significa un análisis de datos multimodal. Esto que nos estás explicando, que pudiéramos profundizar en por qué mezclar datos genómicos con datos clínicos, con datos de biomarcadores digitales, con datos ambientales, es importante. ¿Por qué crees que esto es importante y por qué cada vez lo estamos haciendo más? Bueno, creemos que esto es importante porque los resultados demuestran que esto es importante. O sea, los resultados de la ciencia son mejores cuando los hacemos así. Claro, de nuevo, ante un problema muy complejo nos enfrentamos a esta necesidad de encontrar mediadores. Tenemos dos tipos de información sobre tenemos una enfermedad y unos síntomas, que los vemos desconectados, no entendemos por qué un síntoma se relaciona con el otro. Cuando a su vez lo ponemos a otro nivel en el que vemos que se tienen que ver porque su base molecular es la misma, pues ya tengo una conexión. O porque están influidos por el mismo ambiente, pero esto no lo sabía cuando estaba mirando solo los síntomas. Entonces, al movernos entre capas, vamos encontrando relaciones que antes no podíamos encontrar. Por eso necesitamos añadir capas de información desde el ambiente hasta las bases moleculares. Obviamente, además tenemos que ser capaces de hacer que esto sea interoperable, es decir, que cuando vamos a juntar ahora datos de unos pacientes con datos de otros pacientes, sepamos que los diagnósticos son compatibles, que cuando dice una cosa hay todos unos problemas que no solo tienen que ver con estas capas de información, sino con lo que significan los datos en cada capa de información y en buena parte
los problemas de este análisis multimodal tienen que ver con la interpretación de los datos, la semántica de los datos. Y aparte de todos estos retos que nos explicas y de la potencia que tiene combinar estas bases de datos, yo me quedo, Alfonso, con el hecho de que los resultados de la ciencia son mejores cuando hacemos análisis de este tipo, de esta envergadura y de esta complejidad. ¿Qué retos tiene la supercomputación en salud? ¿Cuáles son vuestros retos? ¿Qué es lo que os quita el sueño a los científicos que trabajáis en este ámbito? Bueno, quizá, y es un poco triste decirlo, lo que más me quita el sueño son los problemas legales de acceso a los datos. La mayor parte del obstáculo inicial es cómo consigo que el hospital X o el sistema de salud Z me deje usar sus datos. Tenemos soluciones técnicas para este tipo de cosas, soluciones que implican, por ejemplo, no mover los datos de donde están y hacer el análisis distribuido. Pero esto tiene también sus límites. Entonces, ¿cómo vamos a combinar estos análisis distribuidos? Se llaman federados, con análisis en los que podamos tener los datos juntos, cómo somos capaces de ganar de esta distribución, pero a su vez a veces necesito tener muchos datos juntos para poder utilizar cierto tipo de algoritmos. Este tipo de problemas de qué puedo hacer distribuido, qué puedo hacer centralizado, cuáles son los problemas legales prácticos para poder acceder a los datos, son los que más me quitan el sueño desde el punto de vista práctico. Me quitan el sueño desde el punto de vista científico, cuáles son los algoritmos a utilizar, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y cómo mejorar la vida de las personas al final. El punto de vista científico lo entendemos, el punto de vista tecnológico, perdona que pare aquí, pero qué maravilla que tecnológicamente hayáis sido capaces de desarrollar este análisis de datos federado, a través del cual los datos pueden estar en centros sanitarios distintos y sin mover los datos de sitio, ser capaces de analizar esos datos de manera conjunta. Y qué gran reto, ¿no? Tecnológico, y también qué gran reto para convencer de la potencia que tienen las grandes bases de datos para dar solución a las grandes preguntas de las ciencias de la vida y de la medicina. En ese sentido, y para profundizar un poco más en algo positivo, yo quiero que nos hables de Mare Nostrum 5, porque tenemos muchos catalizadores en la audiencia que seguro se están imaginando Mare Nostrum 5 de alguna manera, y me gustaría que le pudieran poner un poquito más de realismo, de realidad. ¿Cómo es Mare Nostrum 5? Bueno, ¿qué nos encontramos si vamos a ver este supercomputador? Bueno, nos encontramos una sala blanca, aislada, en la que se mantiene obviamente la temperatura y se mantiene el control de la humedad y de la suciedad, en la que de momento tenemos dos ordenadores, porque Mare Nostrum en realidad son dos ordenadores distintos, uno con CPUs, como las que tenemos normalmente en nuestros ordenadores, que es muy bueno para hacer simulaciones. Vale. Y otro que tiene GPUs, que son otro tipo de procesadores que son muy buenos para hacer inteligencia artificial. Todos los ChatGPT del mundo se entrenan con GPUs y hay una gran batalla mundial por el desarrollo de estas GPUs. Hay compañías que las producen que están ahora mismo en el pico de su fama o de sus ingresos. Por lo tanto, tenemos esta dualidad, dos tipos de máquinas, dos máquinas distintas, pero que comparten una memoria. De modo que ahora podemos, por primera vez, quizá hacer operaciones complejas que combinen estos dos mundos, lo cual es muy interesante. Esto no es todo. Mare Nostrum 5 se completará con al menos otras dos máquinas de tecnologías que están por venir. Vale. Esto es una apuesta de futuro. Vamos a probar, son máquinas más pequeñas que estas dos grandes que tenemos ahora mismo, pero son máquinas que probarán nuevas tecnologías. Una de ellas ya está adquirida y se instalará en el BSC próximamente, y otra todavía estamos en el proceso de comprarla. Pero aquí estamos en el límite, aquí estamos pidiendo, hacemos unas especificaciones, queremos una máquina que pueda hacer estas cosas y vemos qué compañías son capaces de suministrar una tecnología que está en el límite de lo nuevo. O sea, de una manera o de otra, para llegar a la frontera del conocimiento científico en salud, estáis yendo a la frontera de la capacidad tecnológica y de lo que hay disponible. Yo tuve la suerte de haceros una visita y de ver pues esa hilera, ¿no?, de ordenadores elegante, con unas lucecitas que pivotaban de diferentes colores, en unas estanterías muy elegantes, negras, con esas CPUs y GPUs.
Y una de las cosas que me sorprendió es lo que tú decías, es un sitio muy controlado a nivel de contaminantes, a nivel de temperatura, se parece a un quirófano. Yo como médico cuando entré allí pensé, wow, esto es como como el quirófano de los ordenadores, es un sitio que casi es como un templo de la supercomputación. Y lo que creo que podemos intentar hacer como reflexión final de este capítulo del catalizador es reflexionar sobre la suerte que tenemos como ecosistema de innovación y ecosistema científico de tener un centro como este en nuestro país, referencia a nivel mundial, con una capacidad que nos va a dejar hacer muchas preguntas a la ciencia y muchas preguntas a los datos de los españoles y españolas, ¿no? Que tienen esa esperanza de que avancemos en salud, de que demos respuesta a los retos en salud. Y quiero que te pongas en tu posición de partner, le dicen, ¿no? De compañero de viaje. ¿Cómo es ser compañero de viaje del ecosistema científico, del ecosistema de innovación, teniendo el Mare Nostrum 5 y esa capacidad de supercomputación? ¿Cómo es ofrecer esta capacidad? ¿Cómo es ser partner del ecosistema? ¿Y cómo ves esta suerte que tenemos? ¿Cómo la vivís en el día a día? Bueno, la vivimos como que tenemos mucha suerte de tener este recurso que es extraordinario. El Barcelona Supercomputing Center es un consorcio entre el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una infraestructura nacional, no solo la usamos nosotros, sino que todos los investigadores pueden acceder a ella mandando un proyecto que es evaluado externamente y usarlo. Por tanto, es un recurso institucional para la comunidad nacional. Hay una parte importante de este recurso que lo usamos para problemas de biomedicina, de biología, de medicina. Por tanto, estamos súper orgullosos y súper contentos de poder, ahora pasamos del 4 al 5, qué cosas más grandes vamos a poder hacer, qué nuevos proyectos vamos a poder hacer nosotros y todos nuestros colegas. Y creo que para nosotros esto es muy importante, poder hacer nuevos retos más complejos en supercomputación en este área de biología y biomedicina, pero a su vez es muy importante pensar que esto lo hacemos en un contexto en el que hay un ecosistema de hospitales muy competitivo, con muchos datos interesantes y con muchas preguntas interesantes. Nuestro trabajo no sería ni la mitad de interesante ni la mitad de estimulante si no fuera porque lo hacemos con todos estos partners. Qué bien, pues llegamos al final de nuestro episodio. Me gustaría acabar con una reflexión que quieras traernos sobre supercomputación, ciencia de datos. Si hay un mensaje que quieres que nos llevemos a casa, ¿cuál es? Yo vengo diciendo que nosotros no vamos a resolver los grandes problemas de la sanidad. Nosotros no vamos a resolver el problema del cáncer. Pero creo que va a ser muy difícil que resolvamos el problema del cáncer sin nosotros. Creo que la influencia del análisis de los datos, el análisis de los grandes proyectos de genómica, de medicina, de imagen, son imprescindibles para hoy en día atacar ninguno de los grandes problemas de salud. Pues muchísimas gracias, profesor Alfonso Valencia. Muchísimas gracias a todos los catalizadores y catalizadoras que os conectáis desde vuestros hogares, desde vuestros coches, para ser capaces de escuchar sobre ciencia, de escuchar cómo ser esos catalizadores de la innovación, de inspirarnos y de repasar cómo los datos, y en este caso los datos sanitarios, van a ser capaces de ser compañeros de viaje para transformar el sistema sanitario y para transformar la vida de los pacientes. Muchísimas gracias.